me oyen, me escuchan, me sienten. Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué de la loca te escucha? Así es, programa 462. ¡Woo! Llegaremos a los 500, a cruzar los dedos. La meta es 500 programas, ojalá que lleguemos. Mañana viernes, bueno, no sé cuándo van a ver este video, pero el viernes 19 de diciembre del 2025 y 20 de diciembre del 2025 vamos a estar haciendo un homenaje para Maite Guedes, así que no te lo pierdas, que van a ver un montón de actores y actrices de doblaje de Venezuela recordando a nuestra querida Maite Guedes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a Nacho Casas, que va a estar aquí con nosotros. Sí, Nachito Casas, que él es actor, autor, bueno, nos va a contar de todo, así que vamos a ver si podemos comunicarnos con Ignacio Casas. Hola Fernando, hola Yolanda, hola Alexis y Steffi. Gracias por estar aquí conectados. A ver, vamos a ver si podemos. Ignacio Casas. Vamos a ver si podemos comunicarnos con él. A ver si podemos mandarle solicitud. No sé si ingresó. Ahí está, ahí está. A ver si podemos invitar a Ignacio Casas. Ah. Ah, Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la... hola, qué gusto, muchas gracias. Yo aquí listo y me encanta estar conversando contigo y con todas las personas que nos están acompañando en este momento. Claro, y que nos están acompañando, que nos van a acompañar, porque esto queda grabado y después la gente sigue viendo, así que no te preocupes si no ves mucho o si ves poco, eso es relativo en esto, ¿viste? Las redes sociales son así. Lo importante es que queda después. Perfecto. Muy bien, qué bueno que quede y que lo puedan ver muchas personas. Así sea. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal tu día jueves? ¿Qué Pues soles hacer? muy contento aquí en la Ciudad de México, un poco lluviosa, pero muy contento de haber sabido, me pongo un sombrero, un gorro, una cachucha, alguna cosa, como decimos en México, ¿Qué un significa? antifaz. ¿Qué significa la cachucha? Porque acá la cachucha es la parte femenina, ¿eh? Bueno, no, esa sería un programa 3X. Una cachucha en México es un gorro, un sombrero, algo que te tape la cabeza. Sí, sí, porque, bueno, decís que estamos en horario que ya pasó la protección al menor, así que No hay ningún problema. sí, sí, acá le decimos cachucha a otra cosa. Igual que también los pancitos que ustedes tienen que le dicen concha, ¿no? Que comen. Sí, las conchas, que son unos panes muy ricos que se comen acá con mucha alegría y, y bueno, se les agregan diferentes ingredientes. Pero yo creo que ese será otro programa. ¿Te has venido alguna vez a Argentina? He ido varias veces. Fíjate que una de mis hermanas vivía en Buenos Aires, en el rumbo de Martínez, y luego he ido a trabajar también. Fui a Mar del Plata, me parece que se llama, porque fui a filmar unos comerciales. Ahora no hago tanta publicidad como actor, pero sí he ido. Y también he ido de vacaciones, porque, ay, también fui a una estancia gaucha que es preciosa y hacía mucho calor. Fui en diciembre y bueno, la Argentina es un país hermoso. Ya tengo ganas de llegar a Ezeiza y ver esos árboles y platicar con todas y con todos ustedes. Ay, sí, es hermoso. Por donde quieras, o sea, cualquier provincia de la Argentina es muy lindo. La verdad que, bueno, lamentablemente no tenemos un gobierno que haga potente Argentina, pero el país es hermoso. El país es hermoso, la gente, el vino, el mate, la carne, las empanadas de humita, todo me gusta. ¿Y los vinos de Mendoza, te los tomaste alguna vez?
Por supuesto, claro que sí. Y también los helados, Fredo, y Dios. también el dulce de leche. Y bueno, y fui en buquebús también de Buenos Aires a Montevideo, a Uruguay, a Colonia, ¿no? Y bueno, todo es muy bonito. Ay, qué lindo. ¿Cómo, cómo es la vida de actor? ¿Hoy en día te dedicas más a autor o seguís como actor? Bueno, yo empecé en el teatro, pero ahora estoy mucho más dedicado a trabajar como escritor, como novelista y como cuentista. Sin embargo, sigo haciendo voiceover, ¿no? También he hecho doblaje, también he hecho teatro, también he hecho cine, pero ahora, hoy en día, lo que más me gusta hacer es escribir. Entonces, por ese motivo, pues he llegado también a otros lugares a donde yo no tenía pensado llegar como autor, porque me han leído en Argentina, por supuesto, me han leído en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, en diferentes países de Sudamérica, en Puerto Rico, en Dominicana, etcétera. Bien. ¿Cuándo fue el primer quiebre que dijiste, bueno, ya estoy como actor, ya experimenté y me falta algo? Bueno, voy a empezar a escribir. ¿Cuándo fue ese primer quiebre que dijiste, me voy a dedicar a esto, a ver qué pasa? Fíjate que tengo algunos ejemplos de autores que empezaron en la dramaturgia o que empezaron en el teatro, como como Jorge Ibargüengoitia, que fue, ¿no? Ya murió, pero fue un gran escritor, o como Mija Elende, que escribió La historia sin fin, por ejemplo, y Momo, Los ladrones del tiempo. Ellos también empezaron en el mundo del teatro, y el teatro es muy importante porque te da unas bases muy sólidas. Conoces el teatro, en mi caso, por dentro, como actor y también escribiéndolo, pero el brincar hacia la novela y al cuento, de alguna manera fue sencillo porque ya sabes hacer historias, ya sabes conocer, ya sabes que si no hay acción, si no hay conflicto, pues no hay interés en la gente. Entonces un día dije, bueno, voy a escribir, me dejaron una tarea en la clase de inglés y yo en lugar de escribir Hello, I am Nacho, hice un cuento. Y me gustó. Y entonces dije, funciona muy bien. Y el maestro me dijo, bueno, tienes faltas de ortografía, pero es un cuento que funciona muy bien. Está bien. Hay una trama, hay personajes complejos y cae en algo que funciona muy bien. Entonces me empezó a gustar y estar en el momento íntimo de escribir y creando personajes y situaciones, ahora me gusta mucho más que estar también en un escenario, me gusta mucho, o tras un micrófono, que lo sigo haciendo, pero escribir ahora me parece que me llena más. Claro. ¿Cuánto tiempo uno se dedica al tema de la escritura? ¿Sos de dedicarle, por ejemplo, no sé, tenés un cronograma de días o cuando te llega la inspiración escribís? ¿Cómo es la dinámica? No, no, si llega la inspiración que me agarre trabajando, yo escribo todas las mañanas de 7 a 9 de la mañana. Me levanto temprano y a veces cuando tengo trabajo, porque bueno, actualmente soy locutor, también hago voiceover, hago publicidad y hago audiolibros como narrador, oral también. Entonces, mi rutina es que me levanto, voy al baño como todo mundo, saco a mi perro y a las 7 de la mañana me pongo a escribir y a las 9 dejo de escribir y ya me voy a trabajar, a hacer otras cosas o a nadar, a hacer algo de ejercicio, pero es la disciplina. No es que llegue la musa y que, ay, ahorita estoy en la entrevista, en la charla y, perdón, ya me voy porque llegó la musa. No, me agarra trabajando, sobre todo en las mañanas. Ah, mira, o sea que tus musas son muy tempraneras. Son tempraneras, con un café bien cargado o con un mate y puedo escribir. ¿Te ha pasado así de, no sé, te levantás un día y estás ahí enfrente de la compu y no te cae nada, no llegas, o sos de escribir lo primero que caiga, bueno, escribo, total, es una dinámica.
Bueno, hay un ejercicio que plantea un libro que se llama El Camino del Artista, y Muy bueno. entonces muy bueno. Y ella dice, Cameron, dice que uno debe escribir en las mañanas las páginas matutinas. Lo primero que te salga, lo escribes. En mi caso no es exactamente así porque yo hago un plan de novela y escribo las novelas o escribo los cuentos. Ya tengo un trabajo avanzado, pero también a veces en el día en que no me llega algo a la cabeza, bueno, escribo las páginas matutinas o como en el caso de que ocurra algo excepcional, ¿no? Que el volcán Popocatépetl haya hecho erupción o que haya un sismo o que caiga una bomba atómica, bueno, pues entonces, o que tú te caigas de la cama, bueno, pues escribo eso, ¿no? Pero ya tengo un plan, sobre todo cuando estoy escribiendo una novela. Así es Bien. como trabajo. Es re importante esto para que la gente sepa de que el escritor no escribe solamente cuando llegan las cosas, sino que hay un plan, hay una estructura, hay una disciplina, y eso hace también, ¿no? Que uno empiece a hacer trabajos, muchos, y tenga mucho material y después, bueno, vaya incrementando. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer, por ejemplo, una novela? ¿Cuánto uno lleva ese tiempo? Bueno, mi primera novela, que la tengo aquí, Ah, es esta. La ilustración justo es de una chica argentina, eh, y esa novela trata sobre la esclava mulata que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz, la notable poeta, que también se conoce pues mucho en el mundo de habla hispana. Ella tuvo una esclava que vivió cerca de 10 años en el convento y la esclava se embarazó y Sor Juana la vendió a su hermana Josefa por 250 pesos oro. Entonces, con esa novela me tardé 4 años porque fue mi primera novela. Pero ya después mi segunda novela, que trata sobre el coronel Amelio Robles, un coronel transgénero de la Revolución Mexicana, me tardé 1 año y medio, 2 años aproximadamente, mucho menos porque ya tenía la experiencia. Y los cuentos, bueno, a veces empiezas un cuento un día y en una semana o en 15 días ya tienes un primer tratamiento y te tardas mucho menos, pero también hay que irlos afinando. wow. ¿Y cómo se te ocurrió la primera idea de Juana? ¿Por qué elegiste esta temática? ¿Habías leído mucha historia? ¿Cómo cayó la idea de Juana? Mira, yo siempre me ha gustado mucho Sor Juana Inés de la Cruz, porque es un personaje muy interesante y su poesía, sobre todo, su literatura también es muy interesante y muy actual. Entonces yo estaba en el Centro de Creación Literaria, en una escuela para escritores, como también hay muchas en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina, porque hay muy buenas y muy buenos autores allá, y poetas también. Entonces el maestro nos dejó hacer un plan de novela y yo estaba actuando el personaje de Octavio Paz en una serie documental y la guionista escribió que Sor Juana tuvo una esclava mulata que se embarazó en el convento, que su hijo nació en el convento y que la vendió a su hermana por 250 pesos oro. Yo dije, pues el personaje es muy interesante porque vivía en el convento. Se embarazó. ¿Cómo es eso de que se embarazó en el convento, verdad? Ahí ya hay algo interesante, ¿no? Y luego nació el niño en el convento. Dije, bueno, pues que no, eso se supone que no se puede, ¿verdad? Y Sor Juana la vendió a su hermana. Entonces yo dije, pues el personaje es muy interesante y puede ser muy actual, porque la novela histórica, escribimos novela histórica hablando del pasado, pero para que nos hable en el presente, ¿no? Yo podía hablar de esclavitud, de negritud, podía hablar de otro tipo de esclavitudes que hay hoy en día, ¿no? Hoy en día hay acoso, hoy en día hay racismo, hoy en día hay clasismo.
Y la novela habla de eso también, ¿no? Reflejando el pasado hacia el presente. Entonces me pareció interesante y la escribí en primera persona. Ella es la que narra todo lo que le pasa. Y bueno, pues después de el tiempo que me tardé en escribirla, le ha ido muy bien, ganó un premio y ha recorrido pues ya numerosos lugares, tanto de México como Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, en Argentina se ha leído también, en Chile, en Colombia, por supuesto en el Perú se ha leído mucho, en España también. Y bueno, pues ahí vamos con esta novela que afortunadamente me ha ido requete bien, como decimos en México. Claro. ¿Y cuál sería tu sello personal de vos decís, no sé, este soy Ignacio K? ¿Cuál es el sello que vos le ponés a tu arte? Bueno, me gusta mucho jugar con el lenguaje, con las palabras. Tanto en La Esclava de Juana Inés como en Amelio, mi coronel, y también en la literatura que hago para infancias, juego mucho con las palabras y uso muchos mexicanismos o muchos americanismos. Y entonces creo que ese es mi sello, ¿no? Hablo de lo que conozco, que obviamente pues es el español. Hay una académica que se llama Concepción Compani, que es española, pero vive en México, y ella dice algo muy lindo. Podemos hablar y podemos cruzar desde Los Ángeles, California, pasando por México, Centroamérica, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, hasta llegar a la Patagonia, llegar a Argentina, hablando el mismo idioma. Y eso no ocurre en ningún otro lugar del mundo. O sea, son kilómetros y kilómetros y kilómetros y todos hablamos el español. Por supuesto, ustedes hablan el español argentino de Borges y de Pizarnik y de los grandes autores argentinos, y nosotros hablamos el lenguaje de Rulfo o de Octavio Paz, pero nos entendemos en el mismo español. Y eso es muy importante. Ahorita me da un gusto enorme estar platicando contigo y escuchar que nos gusta el dulce de leche y el mate, ¿no? Lo mismo que acá comemos tamales y humita también, empanadas de humita. Entonces, eso nos da un sello muy particular a quienes hablamos el español o el castellano. Claro, buenísimo. ¿Y sos también de esto de investigar mucho la historia para después crear tus personajes? ¿O desde dónde vas agarrando esa inspiración como para crear tus novelas? Bueno, sí, investigo, por supuesto, pero yo investigo al mismo tiempo que escribo, porque si no me tardaría muchísimo. En el caso de el personaje transgénero de la Revolución Mexicana, que es Amelio Robles, yo iba investigando en la literatura de la época, iba investigando, por supuesto, en la vida del coronel y también iba investigando las personas transgénero del día de hoy. ¿No? Poemarios me sirvieron muchísimo. Entonces yo estudio y escribo, ¿no? Estudio y escribo, porque si solamente te dedicas a estudiar, pues te tardas muchísimo, ¿no? Y de esa manera, pues logras hacer una novela, que las novelas son ficción, aunque sean novelas históricas y tengan muchos datos, pero iluminamos el interior de los personajes, ¿no? ¿Por qué el coronel Amelio Robles? Decidió, nació siendo asignado con el género femenino, pero transitó, hizo su transición hacia ser todo un macho, como los machos mexicanos. No sé si haya también machos argentinos, pero seguramente sí. Claro que sí. Wow, qué increíble, está buenísimo. A mí me encanta escribir también. ¿Qué es lo más difícil a la hora de publicar tu libro, no? Porque bueno, ya tengo mi libro y ahora ¿qué hago? Ya lo escribí, ¿dónde lo llevo? ¿Cómo es el tema de publicar el libro? Bueno, es complejo. Yo creo que en todos lados debe ser similar. Yo tuve mucha suerte porque
justamente Penguin Random House, que es una editorial muy fuerte que está en todo el mundo, lanzó una convocatoria de novela histórica. Entonces mandé mi novela, esta que tengo aquí, sobre la esclava de Sor Juana. Raquel Cané es quien hizo esta ilustración, que es una, no sé si se vea bien porque estoy un poquito oscuras. Eh, Ella es argentina y es también poeta, pero yo tuve la suerte de ganar un concurso de novela histórica. Y entonces eso me abrió las puertas de la editorial y después, bueno, pues ya ahora es mi casa editorial, publiqué Amelio mi coronel, sigo trabajando, sigo escribiendo, también trabajo en el Fondo de Cultura Económica, que tiene también, por supuesto, librerías pues prácticamente toda Latinoamérica. Y de esa manera, estando en el mundo editorial, es un poco más fácil. Pero lo que hay que hacer es vincularse, escribir, acercarse y también pues meter a concursos, ya sean los cuentos, las novelas, los poemas, y hay muchísimos. Entonces es una buena forma de entrar al mundo editorial, que también es una industria. Claro, claro que sí, porque, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi novela y voy buscando editoriales y siempre uno tiene que aportar el dinero como para que sean publicados. Pero también está la otra Claro. parte que la editorial te pueda pagar a vos por tu novela o no está esa parte. ¿Cómo no escuché bien la pregunta? Sería, si está también la otra parte donde yo no pago, sino la editorial me paga para yo hacer la novela. Sí, también, por supuesto, hay editoriales y hay editoras y editores que te echan el ojo, te ven y dicen, bueno, tú podrías hacer esta novela, entonces firmas el contrato y haces la novela sobre tal o cual cosa, ¿no? O llegas a un acuerdo. O si tú tienes una idea, también puedes ir con una editora o con un editor y les dices, oye, yo tengo esta idea. Y por supuesto, la industria editorial es eso, una industria. La mayoría de las editoriales, sobre todo grandes, pues quieren vender libros, cosa que no está mal, ¿no? Todos queremos llegar a muchos lectores, entonces evalúan tu propuesta y te dicen, ok, vamos a hacerlo. Te pueden dar un adelanto o no. Pero hay que vincularse, hay que enviar todo un plan de trabajo, ¿no? Una sinopsis, un breve, no tiene que ser de 50 páginas porque nadie lo va a leer, ¿no? Pero si hay algo interesante, seguramente te tomarán en cuenta para que puedas hacerlo. Esa es una de las formas también, ¿no? Y la otra, pues es como les digo, enviando a concursos. Y también, por supuesto, hay muchos y muy grandes autores que han hecho publicaciones independientes, publicaciones de autor, eh, y después, pues las editoriales se dan cuenta y dicen, bueno, esto es muy bueno y puede funcionar también para diferentes lectoras y lectores, ¿no? Como en el caso de la literatura infantil y juvenil, se da mucho más ese asunto de que te encarguen o te digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer una obra que trate de bullying, o vamos a hacer una obra que trate de acoso, o vamos a hacer una obra que trate del fútbol, ¿no? O de los barcos, o de los piratas, o de los dinosaurios. Y, y bueno, pues se concreta, ¿no? Con esa cofradía o esa sinergia entre el editorial y las escritoras o escritores. Bien, buenísimo. Cuéntame, ¿por qué elegiste primero ser actor? ¿Desde chiquito te gustaba actuar? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, sí, desde chico me gustó, siempre fui al teatro una vez y a mí me parece que el mundo que más me gusta es el mundo de la imaginación. Por eso te veo a ti con ese antifaz y ya me imagino a Gatúbela o me imagino a un zorro o me imagino al zorro o me imagino a un caballero y a un arlequín con ese gorro. A mí me gusta mucho el mundo de la imaginación, ¿no? O un personaje de la comedia del arte, a Colombina, en fin. eh, Fui al teatro de niño y me maravilló la posibilidad de ser otro,
o ser un príncipe o un dragón o una cucaracha o una rata o un zapato de ballet o un zapato de fútbol, un tenis, en fin, esa posibilidad de imaginar es lo que más me gusta. Y de niño lo encontré en el teatro y de joven también, en la secundaria y en la preparatoria, en el bachillerato, hacía obras de teatro y después estudié teatro. Con grandes maestros como Abramo Seransky, por ejemplo, acá en México, como Hugo Argüelles, un maestro que se llamaba José Antonio Alcaraz, y después me fui a la literatura, porque me gusta imaginar. O sea, el teatro para mí es fundamental porque me permite ser otro. ¿Me explico? El yo mismo, el mí mismo, bueno, pues soy un tipo que me caigo bien, hago ejercicio, voy a nadar, me levanto, tomo café, pero ser otro, como tú un poco, me parece que ese personaje de entrevistadora con el antifaz nos da muchas cosas y a mí me gusta eso. Claro, qué bonito. Y aparte también haces cuentos, o sea, cuentacuentos, ¿cómo se dice así? Cuentacuentos, ahí, ¿no? Sí, cuentacuentos, también hago cuentacuentos. Gracias a Dios, afortunadamente, pues también he estado trabajando como narrador oral, como cuentacuentos. Acá en México, también he ido a ferias de libro, pues en todo el país. Fui a la Feria del Libro de Los Ángeles, a Panamá también, estuve en República Dominicana, me invitaron al Ecuador, en fin, a diferentes países narrando historias no necesariamente mexicanas, sí universales, porque hay cuentos en todos lados. En Argentina hay grandes cuentistas muy divertidos y otros muy serios y profundos, pero en todos lados. Entonces es otra forma también. Y la narración oral, el contar cuentos, es muy sencillo porque tú vas solito. No necesitas pues, escenografía, ni necesitas 18 actores, vas tú solo, tú haces tu show, tu espectáculo y pues, es fácil para viajar. Y también, pues yo utilizo las herramientas que tengo de la actuación, que tengo del teatro y que tengo también de la literatura, porque escoger un buen cuento, pues también te hace leer mucho, ¿no? O tú mismo escribirlo, o tú misma escribirlo. Y entonces, y yo así cuando cuento cuentos me pongo un sombrero y uso un kazoo, hago a veces música, a veces traigo un títere y bueno, pues haces todo un show que también puede funcionar para infancias y también para adultos, ¿no? Entonces, eso me divierte mucho. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo todo lo que haces, porque has hecho un montón de cosas. ¿En qué momento vivís? Bueno, la vida es eso. A mí me gusta, así como tú ahorita estás viviendo este personaje que eres, eh, yo siento que no trabajo, disfruto escribir, disfruto contar cuentos, disfruto hacer voces. Soy voiceover también para la radio y la televisión, ¿no? O el cine o el internet, lo que sea. Y entonces hago puras cosas que me gustan, gracias a Dios, afortunadamente, a mi indeterminado Dios, como decía Borges, ¿no? El gran poeta argentino y el gran cuentista que todos queremos mucho. Em, sí, en ese momento vivo, cuando estoy haciendo esas cosas, y también me gusta nadar y me gusta andar en bicicleta y pasear a mis perros, eso soy muy feliz y tengo dos gatitas y también pues me gusta leer, pero, eso también es vivir para mí. Y decime, ¿qué significa el arte para vos en tu vida? Fíjate, yo creo que para mí es de alguna manera hacer todo lo que me gusta. Desde que estaba en la secundaria, no había otro taller más que artes plásticas, entonces pintar. Y aunque pintar no es exactamente lo que mejor me sale,
pero me inscribí en artes plásticas para estar cerca y me gusta mucho observar. En Buenos Aires hay un precioso museo, el Malva, ¿no? Que es bellísimo. Y entonces yo voy a las ciudades y busco, ¿no? En Bogotá también está el Museo Botero y voy y veo y me gusta escuchar la música, me gusta ir a conciertos en vivo porque también te dan un ritmo incluso para escribir o para la oralidad. Y fijarse en los grandes pintores, en los grandes artistas, te hace a ti también ser mejor artista, ¿no? Igual que si vas a Madrid y vas al Museo del Prado, o si vienes a México y vas a casa de Frida Kahlo, o vas al Museo de Arte Moderno y ves a Leonora Carrington, por ejemplo. Eh, bueno, pues para mí el arte es estar en todo, en la creación, eso, en la creación, en la imaginación y llevarlo a cabo, que no se quede nada más en palabras, también que trascienda, ¿no? Como tú que dices, bueno, voy a hacer mi canal y vamos a hacerlo y voy a hacer mis cosas porque nada más pensarlo no nos ayuda. Hacerlo, echarnos para adelante, ¿no? Bien. Ignacio, ¿cuál sentís que va a ser tu legado que vas a dejar en este mundo? Pues las letras, sobre todo las novelas y los cuentos, eso creo. También trabajo mucho con infancias y hago educación no formal. Y cuando acerco a una niña o a un niño a a un concierto o a una pintura o al fútbol, que también está increíble porque a todos nos gusta meter goles, cuando veo que hacen lo que quieren, me doy por satisfecho. El trabajo que hago con las infancias también me parece que será algún legado, pero lo más importante creo es la literatura. Ahora, como dijo Woody Allen, de dejar el legado y seguir escribiendo, pues mejor prefiero seguir escribiendo un buen rato, seguir aquí dando lata, y llevar mis novelas, si Dios quiere, el año que entra, avanzar en hacer más promoción, en escribir más, en escribir poesía, en llevarlas y caminar desde Los Ángeles o ir en avión o en bicicleta hasta la Patagonia con mis letras y con mis poemas, ¿no? Pasar por Chile, por Santiago, por Buenos Aires, por Córdoba. Hay una escritora que me gusta muchísimo que se llama Camila Omara, que es argentina, que ha ganado el premio Sor Juana acá en México. Y, y bueno, pues seguirme vinculando con los artistas y las artistas como tú, que me da mucho gusto estar aquí contigo. Ah, muchísimas gracias. Qué lindo. ¿Te imaginaste cuando creaste tu primer novela que iba a pasar todo esto? Digo, ¿no? De que te lean en tantos lugares. Vos agarraste tu novela y dijiste, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Y te imaginaste lo proyectaste o dejaste que el universo hablara por vos? No, dejé que el universo hablara, no me imaginaba. Yo lo que quería era que se publicara. Yo creo que la mayoría de las escritoras y los escritores queremos que se publique nuestra obra. Eso es lo más importante. Pero no me imaginé lo que iba a ocurrir, ¿no? Con mis novelas y con mis cuentos. También tengo acá un cuento para infancias. Ah, qué eh, lindo. Se editó en México, pero después se hizo una edición muy bonita en Colombia que se repartió en Centroamérica y en el Caribe. Y no me imaginaba yo lo que iba a pasar. Yo decía, bueno, que se publique y que sea lo que Dios quiera, pero afortunadamente, y sí, sí, lo digo con mucho agradecimiento, pues le ha ido bien a mis novelas, a mis cuentos, y pues han recorrido ya países que yo ni me imaginaba. Entonces, el estar hoy contigo es un logro porque estoy pisando también esa tierra que tanto me gusta. De la Argentina, desde México hasta allá, como si diera un paso gigantesco, ¿no? Gracias a las palabras. Qué bonito. Decime, ¿cómo llegaste al doblaje? Porque me dijiste que también estás haciendo doblaje, o sea, ¿en qué momento de la Sí, vida sí, sí, caíste sí. en doblaje?
Bueno, yo empecé siendo actor y de alguna manera el doblaje es una fuente de trabajo también muy importante. Hay una actriz de doblaje que se llama Patricia Palestino, que ha hecho la voz de Dory en Nemo y muchas otras voces. Y ella además dirige y tiene una agencia de locutores. Entonces ella de pronto me llamó para hacer el doblaje de unos cuentos que se llaman Los Cuentos de la Calle Broca. Y el protagonista es un escritor que se mete adentro de los cuentos. Entonces Patty me vio y pensó que el personaje me quedaba muy bien. Y yo ahí empecé a hacer los cuentos de la calle Broca, que también me ha funcionado muy bien. Se hicieron hace mucho tiempo, pero siguen gustándoles. También he hecho voces para los Power Rangers, por ejemplo, en una temporada que se llama Ninja Storm. Ahí hice el personaje de Hunter. He hecho doblaje también para Desperate Housewives, en fin, para varias series. Ahora no lo hago tanto porque estoy más metido en la literatura y en la narración de audiolibros, pero sí es una parte que me da mucho gusto cuando me dicen, ah, usted ha hecho Monsieur Pierre en los cuentos de la calle Broca, usted ha hecho, o tú has hecho Hunter en los Power Rangers, o en algunas otras personajes, sobre todo de dibujos animados, que funcionan muy bien y que a la gente le gusta mucho, ¿no? Claro. Y hablando de narración, ¿cuánto tiempo lleva uno terminar una narración? Porque me imagino que es un trabajo muy bastante complicado, ¿no? Porque en el doblaje uno puede, más o menos, viene personajitos chiquitos, uno lo va manejando rápidamente. Pero la narración, ¿cuánto lleva en hacer todo eso? Bueno, una narración de un audiolibro, por ejemplo, sí te puedes tardar, depende del el número de páginas, si es muy grueso, si es una novela muy grande o es una saga, pues sí te puedes tardar. Yo soy efectivo, o sea, realmente avanzo rápido, pero te puedes tardar de 15 días a 3 semanas, o si es algo más largo, te puedes tardar hasta un mes. Y después hay que hacer correcciones, ¿no? Porque hay alguna palabra que no se escuchó bien, o que te barriste, o que dijiste hora por Hugo, por ejemplo, o cualquier cosa, ¿no? Que después de decir, de estar leyendo durante un buen rato, ya se te pueden cruzar las palabras, ¿no? En lugar de decir chunga, dices chango o algo así. Y también los ingenieros, porque la narración de audiolibros se hace con un ingeniero de un lado de la cabina y el narrador del otro lado. Entonces, a veces se pueden equivocar, entonces sí te puedes tardar un buen rato, a veces 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, pero el común es que sean 2 semanas en promedio, pero dependiendo, por supuesto, de cuántas páginas, cuántas cuartillas tenga el libro. Claro. ¿Tiene alguna diferencia la narración con el doblaje para la gente que no sepa, eh? Yo lo sé, pero para el que no lo sepa, dice, che, ¿y el doblaje y la narración es lo mismo o hay diferencia? No, 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 en el doblaje te tienes que meter en el alma de los personajes, te tienes que fijar muy bien. Se doblan muchas series, por supuesto, que vienen en inglés, pero también últimamente se doblan series japonesas o coreanas. Hay muchísimas series coreanas, también hay muchas series turcas o de otros idiomas, francés o lo que sea. Entonces, sí, hay una gran diferencia. En la narración de un audiolibro estás tú solo y en el doblaje, pues sí estás con varias personas. Entonces, ese es el asunto, que hay una gran diferencia, ¿no? En la narración, yo particularmente hago voces, pero en el doblaje, pues es varios actores que hacemos diferentes personajes, hay un director, hay un ingeniero y en la narración de audiolibros no. Algunas veces cuando son muy específicos hay algún director, pero en general no.
porque también los presupuestos cambian, varían mucho, ¿no? Hay menos presupuesto para hacer un audiolibro que para hacer una serie. Entonces, también, y pues son lenguajes distintos. Claro. De todos estos viajes que has hecho, ¿tenés alguna anécdota para contarnos, para compartir, que vos siempre te recordás y decís, ay, en tal viaje hice, ay, esto? Bueno, sí, cuando fui, por ejemplo, a República Dominicana, que fui pues como narrador, los niños y las niñas estaban muy excitados porque les gustaba mucho. La televisión mexicana durante muchos años funcionó muy bien en los países de Latinoamérica y entonces esperaban que les contara y me preguntaban que si yo había conocido al Chavo del Ocho y que si yo había conocido a la Chilindrina y a Kiko y a todos esos personajes y si les decía que sí, les decía, saben que yo soy muy amigo del señor Barriga. ¡Ay, no! Pues dile que le mandamos saludos y no sé qué. Entonces se emocionaban mucho. Y también en Panamá, por ejemplo, me invitaron a la Feria del Libro y México fue el país invitado. Y llevábamos unos versos de un poeta que se llama Efraín Huerta y yo les dije a los niños, vamos a hacer un juego con estos versos. Y el verso era, alma mía de cocodrilo, claro está que soy hijo de una paloma azul. Les dije, repitan, y los niños empezaron, y les dije, vamos a hacerlo como rap. Y los niños, en lugar de decir alma mía de cocodrilo, empezaron a decir, al maleante cocodrilo. O sea, se imaginaban un cocodrilo maleante, que fuera algo malo. Y me dio mucho gusto porque para el lenguaje de las niñas y los niños, un cocodrilo que sea malo, pues funciona muy bien, ¿no? Más que tenga un alma. Y eso fue muy divertido. Entonces, pues así tengo anécdotas diferentes de mis presentaciones. También, bueno, cuando he llevado mis novelas, a veces me han preguntado, ¿y por qué escribes? Y les digo, porque quiero tener más amigas y más amigos como ustedes. Las letras también nos han unido y ahora como contigo, bueno, siento que tengo más amigos también en el Cono Sur y muchas de tus audiencias, de las personas que nos ven ahora o que nos verán en otro momento, pues ya podemos considerarnos que nos conocemos de alguna manera porque estamos cerca por el amor al arte, a las letras, a disfrazarnos, ¿no? Y por estar juntos. Claro que sí. ¿Qué le recomendás a la gente que quiera hacer arte, no? Porque vos estás en toda el arte directamente. Te faltó pintar, ¿sabes? Exacto. No, pues que se acerquen a leer, que lean lo que les gusta. Si algo no les gusta, pues cierren el libro, no pasa nada, ¿no? Pero abrir el libro, un poemario, conocer lo que están haciendo las jóvenes y los jóvenes en los diferentes países, pues es muy bueno. Vayan también a los conciertos, si les gusta el rock, adelante, si les gusta el pop, si les gusta la música clásica, también a mí Piazzolla, por ejemplo, el gran compositor argentino, me encanta, Astor Piazzolla, compositores de música clásica, también que se acerquen a la danza, al teatro, ¿no? Yo creo que nos va a hacer que seamos mejores. Y bueno, si quieren ser artistas o ya lo son, pues seguir en ese camino. Y si quieren ser médicos o carpinteros o si quieren dedicarse a la gastronomía o si quieren dedicarse a ser oculistas o a arreglar los callos de los pies, también acérquense a la música, al teatro, a la danza y lo van a hacer de una mejor manera. Yo estoy seguro de eso. Sí, porque el arte abarca todo. Aunque no lo crean, Abarca todo. Abarca todo, y si ponemos imaginación, lo vamos a hacer mejor. Y si nos aventamos también, que se nos quite la pena, la vergüenza, ¿no? Yo voy a hacer mi obra de teatro, mi texto, le voy a meter esto, o me voy a poner aquello, hacer algo diferente también creo que
nos va a ayudar a jalar a la gente y que digan, bueno, está haciendo algo, no hay nada nuevo bajo el sol, pero hay maneras diferentes de hacerlo. Entonces creo que sí, el mundo de la creatividad es muy importante, ¿no? Aventarnos, como decimos en México, dar el paso sin vergüenza, sin tener pena, sin temor a equivocarnos. Crear es algo muy importante. Hablando de crear, ¿qué pasa con la IA? Viste que hoy en día la IA vos le pones un tema y te hace el libro completo. ¿Qué sentís? ¿Nos van a reemplazar? ¿No nos van a reemplazar? Yo creo que hay que utilizarla como una herramienta, pero en mi caso personal, a mí lo que más me gusta es estar escribiendo en las mañanas, imaginando. Entonces, si yo le dejo ese trabajo a la IA, pues lo va a hacer y no voy a tener ese disfrute, ¿no? También puede darme consejos, puede hacer un poema. Si yo le digo, haz un poema a la manera de Pizarnik, lo va a hacer. O hazme un poema a la manera de Neruda, lo va a hacer. Pero es mejor que yo lo haga para mí, para mi alma, para mi corazón, para mi alegría. Entonces, hay que saberla utilizar y no hay que dejar la creatividad humana al servicio de la inteligencia artificial. La podemos usar, pero no sé, a lo mejor hay cosas que va a hacer muy bien y que ya está haciendo muy bien, sin lugar a dudas. Se utiliza en la medicina, se utiliza en muchos campos, pero la creatividad humana y la emoción humana esa no creo que nos la pueda quitar nunca, ¿no? Los sentimientos, las emociones, pues es parte del ser humano. Buenísimo. Bueno, ¿te animás a jugar? Claro, ¿Pista o corazón? corazón. Muy bien, esto es pura improvisación, ¿eh? Así que vas a tener que sacar tu actor que está ahí, activo, y mira, vas a tener que hacer de presentador de boxeo. ¿Cómo sería tu presentador de boxeo? En este momento tenemos en el ring al boxeador Cara de Chango y en el otro lado tenemos a la boxeadora Arlequina. Empieza la pelea y se empiezan a dar unos fuertes golpes. Vamos a ver qué ocurre. En este momento la acaba de tirar al ring y la ganadora es... Dígalo usted. Muy bien, excelente. Seguimos. Mira, te tocó idioma, así que vas a tener que inventar un idioma y como yo soy muy buena traductora, la mejor del mundo, yo lo voy a traducir. Y voy a saber qué estás diciendo. Eskraba Anders Turm. Ah, En la época ah, milenaria, habría uno pruski, pruski, pruski. yo me llevaba un par de whiskies. Iskada Wirreka, Ibiskurum, Askurun, Kunil, Busku. Porque me gustaba lamer un poco de aquí para allá con el whiskycito en las noches de verano y siempre terminaba Kruskanda, Kwas, Arraskatumba. arrasando con la burra. Bien, ¿qué cosa? Es que hay algo que se llama impro, no sé si, yo creo que en Argentina también juegan impro y ahí existe el lenguaje inventado. Obvio, obvio que sí. Mira, ahora te toca narrador de National Geographic. A ver cómo sería una narración de National Geographic. En este momento estamos viendo cómo el capibara se interna al río de la Plata. El capibara es un animalillo que gusta de estar entre el lodo. Pero, ¿qué ocurre? El capibara
se acerca peligrosamente hasta donde yo estoy y en este momento creo que me está jalando. Muy bien, excelente. Mira, ahora te toca ahí, se me cayó la canción. Ahí va. Ahora te toca, no, vamos por esto. Seducción. A ver, ¿cómo seducirías a alguien? Bueno, pues lo primero que haría es utilizar esta voz que es un poco más sensual y mm, me gustaría que probaras un vino tinto que yo acabo de traer de las hermosas viñedos de Mendoza. Después, olernos, tocarnos, estar muy cerca, hasta llegar a darnos algunos cuantos besos. Muy bien, excelente. Y última tarjetita, superación. A ver, ¿alguna frase de superación? Ah, bueno, superarse siempre tiene que ver con creer en uno mismo, no dejar que nadie decida por nosotros, dar el paso adelante y no cejar en nuestros sueños ni en lo que queremos. Ay, se nos cortó el audio. ¡Ay! Bueno, se pueden imaginar ahí. Corta el subtítulo. Muy bien, Pero hay, excelente. Ignacio, últimas dos preguntitas y ya nos retiramos. ¿Qué te queda por realizar de tus sueños? Y la última, ¿qué nos depara este 2026 que se está acercando ahí, nos está tocando la puerta? bueno, tengo por supuesto sueños, quiero seguir escribiendo, me gusta escribir con humor, con alegría, creo que nos hace falta reírnos también. Em, por supuesto que hay tragedias en todo el mundo, pero a mí me gusta ahondar en la alegría, entonces quiero seguir trabajando en eso, no en escribir cuentos, en escribir novelas, en escribir poemas. Y para el 26 eso es lo que voy a hacer. Seguir escribiendo, seguir ayudando a la gente también. Me gusta mucho viendo a quienes no vemos, tomando en cuenta a las infancias, tomando en cuenta a los adultos mayores, a las personas en situación de calle. Me gusta ayudar y agradecer también es muy importante que todos tengamos, parecen frases ya hechas o lugares comunes, pero que tengamos salud es muy importante, que tengamos amor, que tengamos dinero, que estemos contentos y que sobre todo que hagamos lo que nos gusta hacer en la vida. Eso es muy importante. Eh, si creemos en nosotros, creo que lo vamos a lograr. Y es lo que quiero hacer, que Dios me ilumine para que yo pueda ayudar a más gente también a través de mis letras o yendo a contar cuentos a los hospitales, como ya lo hice en algún momento antes de la pandemia, o aportando como sea posible para que más gente pueda estar contenta, sonreír y que sea desde todo el continente americano y todo el mundo, pero empezar en lo poquito de uno, tal vez aquí en mi barrio, luego en la ciudad, el país y avanzar para seguir haciendo sonreír a las personas y que nos queramos. Bien, excelente. Bueno, Ignacio, un placer conocerte. Gracias por estar en el programa La Loca Te Escucha, programa 462 en el día de hoy. Te mando un beso y un abrazo enorme. Dejanos tus redes sociales y bueno, despedite como te gustaría que te despidiéramos.
Bueno, pues aquí con un loco que ya se forma parte de esta comunidad de locos, que me da un gusto enorme estar, me encantará. Les voy a avisar cuando vaya en persona. ¿Tú estás en Buenos Aires o en dónde estás? Sí, yo estoy en Buenos Aires. Ah, bueno, pues entonces, vamos para cuando vaya por allá, ya estaré avisando a ti y a toda tu comunidad que estén por allá para que vayamos a comer una empanada de humita o un bife y un delicioso vino. Y cuando vengan también para acá a México, pues que me avisen y estaremos muy contentos de platicar. Y si no, pues por estos medios que están muy padres, como decimos en México, a divertirnos, a seguirnos. Gracias por invitarme. Yo también estuve muy contento, me divertí mucho y abrazos y apapachos, como decimos en México. Muy bien. Déjanos tus redes sociales, así te siguen. Bueno, estoy como Nacho Casas, locutor en Instagram y también como Ignacio Casas, autor. En Facebook estoy como Ignacio Casas y en X, Nacho Casas 7. Tengo una página que se llama Nacho Casas, así. Y bueno, pues esas son mis redes para que podamos estar en contacto. Muchas gracias a ti, me da un gusto enorme y les mando abrazos y cariño con dulce de leche. Muy bien. Adiós. Adiós.